Le damos la bienvenida a toda la comunidad de Río Uruguay Seguros en esta oportunidad y en el marco de nuestra Universidad Corporativa URRUS es que convocamos a todos ustedes a esta conferencia magistral denominada Un mundo volátil en permanente reconfiguración, que tendrá como orador al ingeniero Carlos Veroni. La charla se transmitirá en vivo por nuestro canal de RUS en YouTube, donde tenemos en este momento a todo el capital humano de Río Uruguay Seguros junto a los productores asesores conectados vía streaming. De esta manera, obviamente aquí presencial, hoy viernes 1 de noviembre nos acompañan integrantes del Comité Ejecutivo de la empresa, miembros del Consejo de Administración e invitados especiales de nuestra ciudad. Y en primer lugar, como anfitrión de la casa, invitamos al presidente de Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, para hacer la apertura formal. Sí, buenas tardes y un agradecimiento a la presencia de quienes han sido invitados, por supuesto, y tienen una presencia institucional muy trascendente en la vida comunitaria de la provincia, que hay funcionarios del gobierno de la provincia, legislador y exintendente, miembros de la academia, decanos. La verdad que me siento muy reconfortado en destacar esto, porque a veces uno comienza para hacerlo breve y lo hace tan breve que se olvida de la cortesía. Y esta idea de haber construido la Universidad Corporativa en Río Uruguay tiene una necesidad de ser comunicada como corresponde, porque esto de que hay que reiterar a veces las cosas para que se entiendan bien o para que se recuerden, para que se sepan mejor, para que se difundan. Estamos hablando para mucha gente en la Argentina. Es bueno decir por qué hicimos nosotros esta construcción de tipo académica, de tipo intelectual, en una empresa de seguros. Tuvimos mucha discusión, mucho debate académico al principio, porque había algo así como una negación de que esto pudiera ser. Pero no con ninguna mala intención, simplemente con ese pensar tradicional de que la universidad tiene que ser un edificio con determinadas estéticas, de determinadas formas y, bueno, todo un modelo que no condecía en ese momento con el modelo que nosotros estábamos pretendiendo hacer, que era un modelo de la virtualidad, un modelo de la digitalización. Y esto no se contrapone. En el mundo de hoy es un verdadero complemento. Pero el objetivo, y yo creo que aquí es donde puedo explicarme mejor, lo discutimos con psicopedagogas o psicopedagogos también, con gente de la universidad, con exfuncionarios de universidades también, hasta el término de universidad corporativa. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué? ¿Por qué va a estar mal? Si no hay ninguna ley que prohíba determinarlo de esa manera. Podría ser que se diga, bueno, pero en general o la nomenclatura correspondería históricamente o filosóficamente o como quiera decirse, a que no fuera así. Bueno, nosotros insistimos, persistimos y terminamos convalidando con la vivencia, con la acción, terminamos convalidando lo que es la Universidad Corporativa de Río Uruguay. ¿Pero para qué? ¿Para qué la hicimos? ¿Para una cuestión de apariencia o de demostrar que somos diferentes? No, precisamente porque, y con todo respeto tengo que decir esto, obvio, porque las cosas hay que decirlas también por su nombre. Yo entiendo y entendemos que la universidad, en esta vertiginosidad del tiempo que tiene y los cambios tecnológicos, no nos alcanza a proveer de la capacitación necesaria en el capital humano de la empresa al momento. Esto es una demanda que tenemos de conocimiento, como se dice en la jerga popular, al toque. Nosotros necesitamos que se aprenda mucho de cada uno de los problemas que tiene el mundo o la tecnología o el seguro
o la economía, y no estar esperando a que alguien se capacite en una maestría, porque son 2 años, y nosotros necesitamos para mañana la solución de un problema, porque esto es un boliche, donde hay que vivir facturando todos los días, pagando las obligaciones todos los días y llevando adelante la vida de la actividad económica. Entonces, esto nos ha dado un muy buen resultado. No son muchas las empresas en el sector asegurador, ninguna, que tenga esta impronta, y hoy precisamente hemos invitado a alguien, y siempre hacemos invitaciones de personas que son relevantes en el pensamiento, que tienen mucho conocimiento y que tienen experiencia, y la experiencia no es solamente en un trabajo, sino que es en el mundo y en distintos trabajos. Y por ese motivo, ustedes, los que han concurrido acá, incluso sectores empresarios, yo, insisto, tengo un enorme agradecimiento por esa presencia, porque es una demostración de búsqueda también de conocimiento, ¿no? Hemos invitado el último caso, el de Marcos Urarte, que es una persona de Barcelona, un especialista en geopolítica, una persona que asesora a España en Davos, digo, gente que, para nombrar al último nada más, o Andrés Malamud, que es una de las personas más renombradas en la política de la Argentina de hoy, y de fuera de la Argentina también, ¿no? Y el invitado de hoy es un amigo, con el cual tenemos una muy buena relación, muy buena porque además tiene mucho componente yo no digo de conocimientos de mi parte, sino que de él. Lo mío es un aporte modesto que a veces le puedo hacer ante alguna consulta, pero yo mucho de lo que estoy haciendo hoy día en mi vida lo aprendí de él. Lo aprendí de él, me lo enseñó él. Pero no sabía que me lo estaba enseñando. Fue en un congreso en Estados Unidos que estábamos, yo a él no lo conocía para nada. Me pasó lo mismo con Urarte, eso fue en Bolivia. Y escuché algo que me sonaba muy bien en los oídos porque era algo que estaba necesitando escuchar. Yo ya me sentía como que no se podía avanzar más, que ya estábamos, pero yo no estaba satisfecho con esa vida, al contrario. Y siempre buscando el cambio. Ese pensamiento de Heráclito, que hoy dijiste en una reunión previa que tuvimos acá de trabajo, lo único constante es el cambio. 600 años antes de Cristo, tiene alguna importancia hoy día, hoy más que nunca. Carlos Belloni es una persona que me enseñó todas estas cosas, a ver el futuro, y tanto es así que él escribe un nombre que es Esculpiendo el Futuro. y como anoche estuvimos cenando, yo le advertí que yo iba a hablar del futuro, porque ahí sí tenemos una diferencia importante, que es no diría intelectual, es de percepción, no sé, intuición. Él es más negativo que yo, o yo soy un poquito más positivo que él, además él me lo dice a esto, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo complejo que tenemos hoy en día puede llegar a ser mucho más complejo el día de mañana si las cosas siguen como estamos. Ahora, si las cosas van cambiando en todos los lugares del mundo, quién sabe de qué manera, porque esto es como una anarquía mundial la que estamos viviendo, que nadie le puede poner orden a este desorden, pero que tenemos que ir escuchándonos y hablando para ver cómo podemos encontrar un futuro más o menos previsible. Ahí, esa es la pequeña diferencia que tenemos, y yo redondeo con esto, para que nos conozcamos mejor todavía, porque esto lo digo siempre adentro de Río Uruguay. A veces lo puedo decir en público, yo lo quiero decir en público. A mí me cuesta, pero esto es de acá adentro y es desde lo cognitivo, manejar con el espejo retrovisor. O caminar mirando para atrás. En esas dos figuras que yo hago, si manejo con el espejo retrovisor, voy a chocar el auto. Y si camino mirando para atrás, me voy a caer.
En algún momento no voy a ver un pozo, pero la costumbre que tenemos en la sociedad mundial, que va cambiando, por supuesto, es la de estar pensando más para atrás en lo que hice, en cómo lo hice, en volver a repetirlo, cuando eso ya es viejo. Lo que hice hacer ya es viejo. Tomándolo Schopenhauer, el pasado ya pasó. No se repite nada de lo pasado. El único que puedo repetirlo soy yo, pero ya ni siquiera lo voy a repetir igual. Entonces, con esta cuestión de mirar para adelante, es donde surge un poco, como dice el Papa, ¿no? Vivamos intensamente el presente y vivamos con esperanza el futuro. Y ahí es donde en esa frase yo me tomo y digo, yo tengo esperanzas de que podemos cambiar este mundo a pesar del desorden mundial, a pesar de esta situación anárquica que tiene, de estas guerras permanentes, cada vez más crecientes, y quién sabe qué pasará el martes que viene en Estados Unidos con el próximo presidente. ¿Qué consecuencias traerá para este mundo que estamos viviendo? Entonces yo presento con mucho gusto al ingeniero, además él es ingeniero, vinculado con el agua, digamos, y puede estar con cualquier cosa, pero es un filósofo, como pocos, tiene un manejo de la economía como pocos, y tenemos nada más que esa diferencia así, que lo ve con un poco más de pesimismo al mundo. Estoy seguro que en una de esas, esta realidad que yo describo de vos, por ahí sirva para que tengas un poco más de esperanza como yo. Carlos Belloni. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor estar acá. Permítanme presentarme muy rápido. Mi nombre es Carlos Belloni, soy un lector voraz, curioso por naturaleza, y me encanta esa imagen este es un escultor chino que dice que somos lo que leemos y que los libros que leemos nos definen. Y creo fervientemente en eso, al punto tal que en algún momento, como decía Juan Carlos, escribí ese libro Esculpiendo el futuro, que él tuvo el honor, me hizo de presentarlo, donde yo creo que tenemos la responsabilidad, esculpiendo porque nosotros tenemos la responsabilidad de tomar el futuro en nuestras manos y moldearlo, y no dejar que el futuro nos pase por encima y haga lo que quiera con nosotros. Yo creo que es una responsabilidad nuestra, individual, de la comunidad, social, es nuestra responsabilidad. Y sobre eso trato de trabajar mucho. Tengo 2 columnas los jueves y domingos en un diario en Salta, de opinión. Doy conferencias, tengo un programa de radio en Radio Cultura. Como ven, intereses variados. Pero soy ingeniero. Entonces, si en algún momento soy muy cuadrado, digo algo mal, no se entiende, interrúmpanme y hagámoslo lo más descontracturado posible y que se entienda todo lo que necesitamos que se entienda. La idea es hablar de, fíjense las palabritas que resalté, megatendencias, un mundo volátil, reconfiguración, que ya implica un cambio, pero en permanente reconfiguración, que implica otra cosa. Entonces, la idea es, vamos a preparar el chip, y ahí necesito la ayuda de ustedes. Vamos a hablar de cuáles son esas megatendencias, cómo luce el futuro inmediato. Yo no hago futurología, así que no puedo saber qué va a pasar, pero podemos tratar de entender por dónde pueden ir las cosas, cuáles son los desafíos que tenemos y cómo nos preparamos nosotros y a nuestra organización para enfrentar esos desafíos. Entonces, cuando digo preparando el chip, esta es una frase de William Gibson, que es un autor de ciencia ficción muy conocido, es alguien que lee Mark Zuckerberg, Elon Musk, que es la gente que hace el futuro y que está tomando ideas de gente que escribe sobre el futuro. Y él dice, el futuro ya está acá, con distintos grados de avance y en distintas formas. Y tiene razón. Lo que pasa es que esto es válido en todo momento, era válido en el Imperio Romano, era válido en el Imperio Persa. El problema es que las velocidades han cambiado y eso es algo que quiero que trabajemos hoy. Yo siempre
como ingeniero naval me baso en mapas, me gustan los mapas, me gustan las cartas de navegación. Si quiero ir de un lado al otro necesito saber de dónde parto, hacia dónde voy y qué viento tengo. Los mapas hoy lucen inciertos. Los mapas hoy no son la cartografía que uno está acostumbrado de cómo es el mundo, está cambiando. Y uno necesita saber, dice la famosa frase de Séneca, no hay vientos favorables para quien no sabe a dónde va. Tenemos que saber a dónde vamos. Esos planes estratégicos de los que hablábamos hoy son fundamentales porque ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es mi hoja de ruta? Y ahí veo si tengo viento favorable o no y cómo navego. No hago futurología, no estamos acá para hacer futurología. Lo que sí tratamos de hacer es ver hacia dónde va el mundo. Y ahora está muy de moda esto del cisne negro, el rinoceronte gris, el ganso violeta. Escuchamos cosas realmente asombrosas. Yo digo, somos una compañía de seguros. Como compañía de seguros administramos riesgos. Como administradores del riesgo, el cisne negro solo puede ser un meteorito que venga a una velocidad que no la podamos ver. Todo lo otro me cuesta aceptar como cisne negro. De hecho, este es un reporte que emite Zurich todos los años, que es el Global Risk Report, que ya va por su 19ª edición, hace 20 años que se viene publicando, donde lo que hace es un mapa de riesgos y dice a 2 años, a 5 años, a 10. Si no lo han visto, este es un informe que es público, está en la red, véanlo, vale la pena ver las comparaciones año a año. Pero si ustedes miran, acá tenemos cosas como cambio climático. Todo lo que está en verde tiene que ver con cambio climático. Todo lo que está en ese color violeta es tecnología y lo rojo es social. Fíjense, lo notable de esto es que en el primero o segundo reporte que sacó el Global Risk Report hablaba de peligro de pandemia, que sigue estando por ahí, pero ya cambió de orden. Peligro de pandemia me lleva a esto. Cuando dijimos la pandemia es un cisne negro, perdónenme, la pandemia hace 15 años que se viene anunciando por el Global Risk Report. Hay un video que pueden ver de Bill Gates en 1995 donde habla y dice que el mundo va a enfrentar una pandemia y dice, y seguramente tendrá la forma y muestra el virus de la influenza. Obama hablaba de la pandemia. Entonces, bajo eso me cuesta tanto creer en un cisne negro, porque estaba preanunciado. El tema es, ¿manejamos bien los riesgos? O como tienen tan baja probabilidad, no importa qué impacto tengan, los descartamos. Lo pregunto. Cada uno creo que puede sacar sus conclusiones de ahí. Claro, soy yo. Esto es más del reporte, pero empiezan a ver cómo todos los riesgos están como relacionados. Obvio, si hay migración forzada va a tener problemas dentro de los países. Cambio climático tiene que ver con la migración forzada, tensiones sociales tiene que ver con los riesgos en los países, todo empieza a estar relacionado con todo. Y acá lo que estábamos hablando es un pedacito muy pequeño de ese reporte donde concentra los de alto impacto, baja probabilidad, que son los que yo digo que a veces los dejamos pasar. De nuevo hice mal, ahí. Cuando uno habla de megatendencias, yo no puedo saber bien qué curso van a tomar las gotas esas, pero puedo más o menos decir, no cada gota, pero sí hacia dónde van todas. Y lo que me puedo asegurar es que el cambio es inevitable, es lo que hablábamos recién, las cosas van a cambiar. Y estas megatendencias son las que le dan la forma de cambio y el ritmo de cambio. Ahora también pasa que cuando yo en 1970 entraba en la red, recién inaugurada, todos estábamos fabulosos con la red, decíamos, en el 2050 va a haber autos voladores autónomos. Y cuando uno entró 50 años más tarde a la red, lo que decía es, vean nuestro tutorial online para lavarse las manos. No sé si lo recuerdan, pero en la pandemia nos enseñaban a lavarnos las manos. Entonces, a veces tenemos como ciertos bias y tendemos a sobreestimar los cambios a corto plazo y subestimar los cambios a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a salir de esta charla y vamos a decir, uy, la que se viene, es una tsunami, podemos entrar en pánico.
En 2 semanas volvimos a la cotidiana, volvimos y dijimos, oye, este chango dijo cualquier cosa. Sin embargo, el cambio va a estar pasando y no nos damos cuenta, porque todos los días va a ir cambiando algo. Solo para mostrarles, eso es un disco rígido de 5 megabytes. Miren el tamaño que tiene, el costo era cercano a los $200.000 de hoy. Imaginen lo que era eso. Esto mal llamado teléfono, que es una computadora, tiene 1 tera, 200.000 veces más capacidad que ese disco y lo llevo en la mano. Y sale nada, comparado con eso. Ese es el cambio. Y esa es la velocidad de cambio. Lo mismo eso era una computadora. Hoy tenemos esto, que debe ser probablemente 100.000 veces más potente que eso. El tema es, con todas estas cosas que están pasando, Karl Popper, un filósofo de la ciencia muy interesante, lo que dice es, hay clock problems y cloud problems. Clock problems, llamo a un ingeniero, viene con el destornillador y me lo arregla. Los cloud problems son los problemas que no podemos arreglar porque son tan caóticos, complejos, indeterminados, que ni siquiera podemos verle la solución. El mundo está yendo más del clock problem al cloud problem. Y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a pensar un poco más. ¿Cuáles son estas megatendencias? Hay muchas, más de las que nos imaginamos. La primera, que no es menor, son los cambios demográficos. ¿Qué quiere decir esto? No, acá vamos a pasar muy rápido. Conceptualmente es, en todo el mundo creció la expectativa de vida. Lo vemos, las personas llegan a los 105, 108 años sin ningún problema. Cada vez más cantidad de gente, no casos aislados. Por supuesto, bajó la mortalidad infantil como consecuencia de los beneficios de la tecnología. Eso hace que la población haya crecido en muy poco tiempo de 2.000 millones a 8.000 millones que somos hoy. Ahora, también en todo el mundo lo que está pasando es que están cayendo las tasas de fertilidad por mujer. Y eso es lo que va a hacer que la población decrezca. Tiene 2 efectos. Uno, el envejecimiento de la población. Estas son las pirámides poblacionales previstas. La azul era en el año 1950. Fíjense, cualquier sistema jubilatorio lo que tiene es una muy poca gente acá, mucha gente acá que soporta y que, digamos, financia el sistema. Así funcionaba el sistema jubilatorio normal. Esto es lo que está pasando ahora con la gran aging que empieza a haber en la población. Entonces, de golpe, empezamos a tener poca base para mucha altura. Todos los problemas de crisis de los sistemas de bienestar social europeos, latinoamericanos, americanos, asiáticos no tanto, vienen de acá. Y hay otra consecuencia, que es, que lo hablábamos anoche. Yo soy baby boomer, soy un sexagenario. En breve me retiro. Somos privilegiados, blancos, educados, pónganle todas las etiquetas que quieran, pero básicamente lo que tenemos es activos que manejamos. Cuando toda la camada baby boomer se retire, que no faltan tantos años, entre los próximos 3, 5, 7 años, toda la camada baby boomer a nivel mundial se retira. Toda esa plata la saca del sistema financiero, porque la va a poner a seguro. Somos conservadores por naturaleza, tenemos una expectativa de vida de 80 años mínimo y tenemos que administrar lo que tenemos durante 20, 30 años. No lo vamos a estar timbeando. O sea que va a haber problemas económicos, financieros, producto de la jubilación masiva. El tema de las tasas de fertilidad, fíjense cómo han caído, incluso por debajo de lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo está fijada en 2,1 niños por mujer. 2,1 no se puede, pero quiere decir que son 2 niños por cada 10 mujeres, más 2 niños por mujer más 1 niño cada 10 mujeres. Estamos por debajo de eso. Incluso Latinoamérica, que venía siendo un baluarte, está por debajo de eso. África, que tenía 6, cayó a 4 y sigue cayendo. Quiere decir que para el año 2050 lo que se espera es que la población joven, menor a 25 años, esté concentrada en África y en Asia, pero con pocas capacidades, lamentablemente con pocas capacidades educativas, que es también lo que pasa en Latinoamérica. Con lo cual,
esto también va a traer un desequilibrio grande a la geopolítica mundial. Fíjense, esto es el caso de Rusia, producto de la guerra. Por supuesto que están empezando a prever un colapso demográfico. Entre que la gente joven se les va del país y están teniendo muchas bajas por la guerra, tienen un serio problema. Pero este problema está pasando también en China, está pasando en la India, está pasando en Filipinas, está pasando en Japón, que creo que es noticia de todos los días alguna cosa así, o Europa mismo. Ese es un tema, los cambios demográficos. Es una gran mega tendencia que hay que estar alerta, hay que ver cómo se administra. Otra, el calentamiento global. Todos los que tenemos chicos sabemos que están más preocupados por eso que por otra cosa. Todo lo otro no le preocupa. El calentamiento global empieza a ser un tema en la agenda de ellos, en el radar de ellos. Esta foto es de Alaska. Se está descongelando. Este año por primera vez se corrió una regata en el Círculo Polar Ártico. La cruzaron con veleros, aunque no lo pueden creer. Con lo cual empieza a haber un cambio que también va a tener consecuencias geopolíticas. Esta animación muestra el cambio de temperatura registrado según los datos desde 1830 hasta el 2000 y pico. Y fíjense, no sé si te tapo ahí, pero fíjense ahora cuando cambia la perspectiva, cómo va cambiando. Ya va a llegar. Noten que se va desplazando hacia afuera, ¿no? Y ahí ya tiene un tono coloradito. Fíjense, y acá es donde se puede ver la progresión que tiene, porque no es lineal. Tiene sospechosamente una forma que podría ser parabólica o exponencial, y eso sí es un problema. De hecho, esta es una etapa de The Economist reciente que dice el famoso 1,5 era el límite que nos habíamos autoimpuesto en el Pacto de Tokio para contener las emisiones de dióxido de carbono y de metano y de todos los gases en la atmósfera, y ya está, ya abandonamos el 1,5. Ya estamos negociando 2 o 2,5. Estamos viendo por qué límite vamos. Y el problema que tenemos acá es la gran inercia que tiene el sistema. Aunque la pandemia demostró que aunque dejáramos de emitir hoy 100% emisión cero, todavía hay 20, 30 años que los efectos siguen estando. No es que paro de emitir y se corrige todo. Eso tiene consecuencias geopolíticas. Ustedes saben que los países que más producen son los que más dióxido liberan, pero imponen restricciones a los países que menos dióxido generan. Un caso es Ecuador, Brasil, hay un montón de ejemplos, que por eso empiezan las cuotas de dióxido de carbono, los créditos verdes, empiezan un montón de instrumentos para tratar de contener esto, pero todavía con resultados algo inciertos. Lo que sí sabemos es que cada día es más frecuente esto. Esto es una foto de por acá cerca. Esto es el gremio. Esto lo conocen. Esto es ahora en Valencia, donde llovió en 8 horas el promedio anual de lluvias de la región. En 8 horas. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cada vez más nos vamos a enfrentar con eventos catastróficos. Sean, por ejemplo, inundaciones, sean sequías, porque pasan las dos, sean incendios forestales, eventos de temperatura extrema que cada vez más se van a empezar a verificar. La ola de calor de Europa este año fue terrible. Con lo cual, para una compañía aseguradora, esto es un mapa, esto no es un cisne negro. Quiero que tengamos en la cabeza que esto es algo que está viniendo y que hay que prestarle atención. Por supuesto que hay cambios económicos. Acá les pido que nos giremos un poquito, pero el mapa muestra hoy un mundo bipolar. Básicamente es bipolar en los dos, en el sentido literal de la palabra también. Pero tenemos un Estados Unidos que domina básicamente la economía mundial y una China que está en ascenso. Fíjense los tamaños relativos de lo que es América Latina, que está acá abajo. Esto no marca, pero
acá tenemos América Latina, que el 80% es Brasil, todo esto es el Medio Oriente, básicamente petróleo, Oceanía, todo esto es Europa, y por acá empieza a estar África, nada, marginal. Ahora, ya desde antes de la pandemia había proyecciones que decían que los países emergentes iban a superar al famoso G7. ¿Por qué? Por la ventana demográfica que tenían. Los países del famoso G7 están como cierto estancado, con un crecimiento muy bajo del 1,5, 1,7, 2% en el mejor de los casos, mientras que los emergentes mostraban tasas más altas. Y que iba a cambiar la distribución. Normalmente uno siempre veía Estados Unidos, Alemania, los países tradicionales del G7, y ahora de golpe empiezan a aparecer China, Brasil, Turquía, países como Vietnam, Filipinas o Nigeria, que uno no los tenía en el radar para nada. Empiezan a caer las participaciones. Por ejemplo, Europa se prevé que caiga un 9%, Estados Unidos cae un 12%, China, por supuesto, sube. Eso altera el equilibrio porque cambian las posiciones y las formas de poder entre las regiones y los países. Y acá de nuevo el Global Risk Report, que está hablando de podríamos enfrentar o recesiones profundas o caídas económicas profundas. Todos esos rojitos son eso. Fíjense, el mapa se pinta de un color interesante. O sea que de nuevo no estamos hablando de si hubiera mañana una crisis económica, una crisis financiera, no es un cisne negro. Es algo para lo que tenemos que estar previstos o tendríamos que haber previsto y tenemos que estar protegidos. Hay que buscar cómo. ¿Qué sigue? Acá viene la parte más compleja. Cuando hay una cierta paz americana que ordenó al mundo desde la Segunda Guerra, vía el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, la construcción de la OTAN, hay todo un ciclo por el cual Occidente se levanta. Empieza la Guerra Fría, la idea económica o la rivalidad económica, tecnológica, política, ideológica también entre los dos bloques, que termina con la caída del muro. La caída del muro es una cosa icónica, porque ganó Occidente. Francis Fukuyama saca un ensayo que dice el fin de la historia. Ahora la idea liberal no tiene límites para florecer. Y aparece algo que Ian Krastev denomina la era de la imitación. Todos los países quieren parecerse a Occidente, al Occidente liberal. Pero la imitación tiene un riesgo. Primero estoy imitando a alguien. Segundo, me estoy sometiendo al juicio del otro. El otro me impone sanciones, me impone un montón de restricciones, y hay toda una psicología de la imitación que explicaría, por ejemplo, el fenómeno de Orbán en Hungría, donde Orbán, que era un acérrimo defensor de la Unión Europea, se convirtió en, listo, nosotros pensamos que Europa era el modelo, ahora el modelo somos nosotros. Y Orbán es uno de los primeros que empieza a romper y a revisionar el modelo. Y esta idea del liberalismo sin fronteras que se expande a todos lados y se empieza a romper. Y empieza a haber cuestionamientos muy fuertes a las ideas liberales. Eso del renacimiento del fin de la historia empieza a no ser tan así. Y empezamos a tener una gran proliferación de sistemas o de democracias que se llaman flojas. Hay otros politólogos que las llaman democracias zombies, hay otros que las llaman democracias fallidas, son distintos grados. Tenemos sistemas iliberales, sistemas autoritarios o dictaduras. Y el mapa rojito también me está mostrando que hay un giro hacia el autoritarismo. Hay otra gente que está diciendo que el giro es hacia la anarquía, que lo decía recién Juan Carlos. Sí, también. Hay giros que permiten pensar cosas raras. Mientras tanto, esto es de todos los días. Ustedes se acordarán, justo antes de la pandemia, que estaba el problema de los chalecos amarillos en Francia. ¿Qué había disparado el problema en Francia? Dos cosas. Un aumento de 32 centavos de euro en menos, 3 centavos de euro en el combustible. De fondo estaba el tema de la jubilación, fíjense que ya empezaba ahí, y más de fondo todavía, que la sociedad francesa perdió 440 euros de renta promedio por año en los últimos 10 años.
un combo que explotó y que la pandemia lo frenó. Pero The Economist decía, ojo, porque Francia está al borde del precipicio. Después se acuerdan, aparecen las figuras como Giorgia Meloni. No sé si se acuerdan de Liz Truss, que en algún momento la compararon con la lechuga y decían, ¿quién dura más, la lechuga o Liz Truss? Duró más la lechuga. Liz Truss salió volando mucho más rápido. Y empezamos a ver esto, por todos lados. Salvo acá porque tengo los ideogramas, es muy difícil decir dónde son estas fotos. Algunas son acá, otras son en Singapur, otras son en Hong Kong. Pero la realidad es que esto está empezando o estaba pasando en varios lugares. Chile, o sea, tuvimos serios cuestionamientos al sistema liberal. Y esto, perdónenme, lo hice a mano alzada, pero básicamente lo que estamos diciendo es, si yo tengo abajo el PBI y arriba lo que se llama el coeficiente de Gini, que es lo que mide la inequidad, la desigualdad económica entre la población, si abajo tengo la igualdad absoluta y arriba tengo la inequidad absoluta, yo me armo estos 4 cuadrantes que digo, muy alto PBI, muy todos iguales, estoy en Noruega. Si voy para arriba, tengo inequidad, pero alto PBI, y estoy en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos está fragmentado, y justamente empiezan a aparecer estas mismas fragmentaciones en Europa. Si me vengo hasta acá, tengo una inequidad absoluta en términos de alta inequidad, bajo PBI, Latinoamérica. Y acá tengo África, pobreza homogénea. Bajo PBI, pobreza homogénea. Si se acuerdan el gráfico que yo mostré, África era marginal en la contribución del PBI mundial. Latinoamérica es una calderita a vapor, está ahí juntando presión. Lo vemos, sabemos, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, tenemos ejemplos por todos lados. Y en medio de todo esto está la tecnología. Y acá la tecnología es un gran enabler y también tiene sus cosas. Si yo miro, por ejemplo, esto es viejo, pero cuando yo miro la evaluación de Tesla, evaluación de mercado de Tesla, que recién ahora empezó a vender autos, porque hasta hace muy poco Tesla era una gran promesa que no vendía. Ahora empezó a vender autos. La evaluación de mercado es mucho más alta que la de Volkswagen y de Toyota juntas. Además tienen muy pocos empleados, además tienen muy pocos activos. Después vamos a ver por qué. ¿Qué modelo les parece que impera más en una decisión de negocio? ¿Gran cantidad de activos invertidos, con gran cantidad de personal o el modelo de Tesla? Esto explica la abrupta caída de Detroit, de todo el eje del medio de Estados Unidos, que es lo que da la primera victoria de Trump. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Es muy difícil explicar un fenómeno por una sola causa. Hay muchas. Por supuesto que tenemos las grandes tecnológicas, que son 5, que ya están alrededor de los 5 trillones de evaluación. O sea, esto empieza a crecer también a ritmos exponenciales. Y de un año para el otro las ganancias son más altas que las del PBI de un país desarrollado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de tecnología hoy? No es lo mismo que cuando hablábamos de las piedras, los arcos, las flechas, los estribos. Eso era otra tecnología, las catapultas. Ahora empieza a haber tecnología distinta, disruptiva. Aparece el término de la cuarta revolución industrial, que se escucha por todos lados, que dice que es la fusión de los mundos biológicos, físicos y digitales. Y uno dice, muy lindo. Y que va a tener un impacto, una velocidad y una profundidad de cambios como nunca vio antes la humanidad. Muy lindo, pero ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, esto. Esto es un paper de Nature que muestra una inteligencia artificial que diseñó esa nanomolécula como si fuera un xenobot para poder distribuir medicamentos en el cuerpo. Fíjense de lo que estamos hablando. Esto es una inteligencia artificial que diseñó un organismo biológico para que se comporte como un robot. Ahí se mezclaron el mundo físico, biológico, digital. Por supuesto que empezamos a tener estas cosas. No tiene sonido, ¿no? Lo pueden ver en la web. Esto está todo en la web. En el lado izquierdo, Mick Jagger, este es un comercial que hicieron con estos robots. Los robots no están programados. Los robots imitan. Están aprendiendo imitando.
Fíjense que dentro de poco van a ver los otros tocando los otros instrumentos y haciendo toda la banda. Y lo que está a la derecha es la primera película generada por inteligencia artificial generativa. Hoy está de moda el ChatGPT, está de moda DALL-E, que genera imágenes. Bueno, este generó una película, con un guión, con personajes, con intriga. Por supuesto que todavía tiene intervención humana, pero es cuestión de tiempo. De hecho, hoy hay pinturas o partituras que es muy difícil determinar si está hecha por un humano o está hecha por una inteligencia artificial. Lo pueden sacar de la web tranquilamente. ¿Por qué nos tiene que importar? Que es la pregunta que yo siempre me hago y hago a todo el mundo. Porque estamos cambiando. Estamos dejando de ser el hombre que fuimos. Hay filósofos que hablan ya de transhumanismo, hay otros que hablan de posthumanismo. Estamos yendo hacia otra cosa. Y yo sé que esta foto incomoda, cada vez que la muestro, incomoda, genera una cosita de no me gusta. Pero ahora vamos a ver si estamos tan lejos de eso. Cuando hablamos de tecnología, por supuesto, es digital. No vamos a entrar en el detalle, ya sabemos lo que quiere decir. 0-1. Ahora les voy a decir que hemos roto la barrera del 0-1 también. Es instantánea. Todo ocurre en tiempo real, los vemos en las plataformas todo el tiempo. Todo ocurre en tiempo real. Probablemente el post de Mondino de ayer fue antes que se enterara la propia Mondino. Todo ocurre como en un reality show. Se dice que es horizontal y que democratiza, por lo instantáneo, por lo que llega a todo el mundo. Estas son protestas, no son festivales de música, son protestas. Una está ocurriendo en Singapur y la otra está ocurriendo en Chile. Y las estéticas son iguales. La convocatoria fue por las redes. Y hasta había como el manual de la estética para poder seguir la consigna. Hay una asociación a transparencia. Byung-Chul Han, un filósofo que yo realmente admiro mucho, habla de cuando hay exigencia de transparencia es porque no hay confianza. Hoy la transparencia es un mandato. Quiere decir que no confiamos, básicamente. Por eso exigimos transparencia. A todos, a nuestros dirigentes políticos, en todos los niveles, transparente. Bueno, hay muchas novelas de ciencia ficción distópicas donde la transparencia, justamente eso, la distopía perfecta. Es exponencial. Es un término que se usa, digamos, cotidianamente, pero que no sé si lo entendemos. Porque nuestras cabezas no son exponenciales, nuestras cabezas son lineales. Nosotros estamos absolutamente convencidos en nuestro chip. Racionalmente decimos no, pero en nuestro chip, lo que está adentro nuestro dice, no, a ver, lo que le pasó a mis abuelos es lo que le pasó a mis padres, lo que me pasa a mí, lo que le va a pasar a mis hijos y a mis nietos. Error. Nuestros abuelos vivieron la guerra, nuestros padres vivieron el periodo que yo hablaba de la Pax americana iniciándose. Nosotros vivimos probablemente un periodo de enorme bienestar social y económico, de auge de Occidente, y todo cada vez más comprimido. Todo ocurre en periodos cada vez más cortos. Eso es exponencial y es recombinante. Un avance acá me produce un cambio allá, que a su vez genera un cambio acá, que empieza a aparecer esto. Entonces yo tengo de este lado, esto es la tecnología realmente exponencial, y esto es mi cabecita, mis instituciones, mi empresa, mi sociedad, todos siguiendo patrones lineales, diciendo, bueno, va a cambiar cuando cambie, en 50 años. En general es notable, cuando uno le hace una pregunta a alguien, ¿cuándo va a cambiar? Y en 50 años, en 30 años. ¿Saben qué es esa fecha? Cuando uno caduca. Es la fecha que me falta a mí para retirarme. Que cambie después. Mientras esté yo no va a cambiar. Está estudiado, las respuestas vienen por ese lado. Esto hace que, y lo discutimos hace un rato, los productos sean casi irrelevantes. Lo que empieza a importar son los procesos. Se traduce en experiencia. Todos hablan de la experiencia de usuario, la experiencia de esto y la experiencia de aquello. La experiencia de vivir, si se quiere.
ya el producto se va comoditizando. Ya no es tan distinto lo que vendo yo que lo que vende Zurich o lo que vende Sancor. Son seguros. Para la mentalidad y la percepción son seguros. No importa si uno es mascota y el otro es agro, es seguro. Entró en el mundo genérico de. Y ahí empieza a aparecer el fenómeno de la comoditización. No sé por qué dice que se va a apagar. ¿Cómo están? ¿Seguimos? Mira que algo dice que se va a apagar y no sé qué es. ¿Proyector? La computadora no es, ¿eh? No, ahí están los muchachos. ¿Sigo? Bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo luce el futuro. A pesar de que le dije a Juan Carlos que no soy adivino y no tengo la menor idea, las megatendencias me dicen, bueno, podríamos ir para allá. ¿Qué quiere decir? ¿Para dónde? El mundo luce cuántico. ¿Se acuerdan que yo les dije que era digital 01? Empieza a aparecer, fíjense, la física cuántica. Estamos hablando de algo que hizo la ruptura del sistema físico a la cual incluso Einstein dijo esto no puede ser. Hoy se empieza a probar, es la teoría más probada de la historia de la humanidad, la más inexplicable también, la que trae los más quebraderos de cabezas que existen, pero el famoso experimento de Schrödinger, el gato puede estar muerto y no muerto al mismo tiempo y solo decanta la realidad cuando yo abro la caja. Mientras tanto, viven en un estado de permanente superposición. Un árbol que cae en un bosque no lo escucho si no lo veo. Hay un montón de paradojas de filosofía sobre ese tema. Y todo es esto. Ahora, las computadoras cuánticas, y se apagó. Decía, las computadoras cuánticas trabajan sobre este principio de superposición. No es ni 0 o 1. 0 o 1. Es 0 y 0, o 0 y 1, o no 0 y no 1. Y empieza a haber un mundo de combinaciones y de probabilidades. Es muy loco. Hará cosa de 6 años, IBM puso en línea la primer computadora cuántica virtual para que la gente empezara a jugar. Implica reprogramar la cabeza, los códigos de programación, implica reprogramar todo, pero yo puedo resolver hoy, en una computadora cuántica de las que existen, un problema matemático que a una computadora la más poderosa le puede llevar 10.000 años en 30 segundos. Ese es el salto de escala que tenemos. A eso empieza a enfrentarse la computación, digamos. Algo parecido a lo que yo les mostré entre el disco ese que subían de 5 megas a un camión y el que yo ahora tengo en mi bolsillo. ¿Querés que? A ver si... Es la ley de Murphy, no falla nunca. Ahí va queriendo. Bien. Entonces, esto que parece una cosa de ciencia ficción, empezó, ¿se acuerdan las carreras espaciales? Donde primero lanzamos el hombre a la luna, después empezaron hoy estamos en cohetes que están volviendo a la Tierra solos, autónomos. Esto está pasando lo mismo. La primera computadora tuvo 3 qubits, la otra 8. Hoy ya están hablando de computadoras cuánticas de 1 millón de qubits. La potencia de cálculo de eso es inimaginable. Se habla de la inteligencia artificial es cierto, viene a disrumpir. Es algo que hoy, es cierto, uno mira ChatGPT y sí se equivoca. Hoy se equivoca. En 2, 3, 4, 5 años estoy seguro que no se va a equivocar.
Y más allá de eso, ChatGPT o la que tenemos en WhatsApp o las inteligencias artificiales que están en los teléfonos son la inteligencia artificial que se libera para probar y juntar datos. Hay inteligencias artificiales en serio que no están liberadas, son de Google, son de Apple, son de DeepMind, la más importante que es la de Google, que están haciendo cosas muy locas, están descubriendo materiales nuevos, están aprendiendo a doblar proteínas y conseguir medicamentos nuevos. Están haciendo cosas muy locas. De hecho, Google en algún momento dijo, tengo un departamento de 20 ingenieros súper especializados en diseños de chips de AI, ¿por qué no generamos una AI que diseñe inteligencia artificial? No se puede. Bueno, el CEO de Google dijo, lo hacen. Empezaron a salir los primeros prototipos, todos los ingenieros dijeron, esto es una aberración, no puede funcionar. Con mucha claridad mental, el CEO de Google dijo, lo hacen, hicieron el prototipo según las indicaciones de la IA y adivinen qué, anduvo más rápido, más barato y más eficiente que la diseñada por los humanos. Entonces ya tenemos chips de inteligencia artificial diseñando inteligencia artificial, algo autorreplicante. Pero tiene esto que yo llamo el problema de la caja negra. Bueno, es un tema de mucha amplitud. Ayer una amiga me mostró un chat con ChatGPT donde le decía, ¿cuántos días pares e impares hay en un año? ChatGPT agarró, dividió por 2 y le sumó 1 a los impares. Ella, ingeniera, cuadrada, medio como yo, dijo, no estás teniendo en cuenta los años bisiestos. Tienes razón, gracias por señalármelo. Y corrigió y le puso, como el 29 es impar, le sumó 1 más al impar. No estás teniendo en cuenta que hay más meses de 31 días que de 30. Tienes razón, muchas gracias. Bueno, como a la cuarta, quinta iteración llegó al resultado correcto. Ella es ingeniera, cuadrada, empeñada en mostrar que ChatGPT estaba dando el resultado mal, pero nuestros hijos hacen la pregunta a ChatGPT, copy and paste, entregan el coso y eso se fue al colegio. Porque ellos están empezando a asumir que lo que dice ChatGPT, como lo que dice Google, como lo que dice, es la verdad. No lo cuestionan. Y en algunos casos, como yo digo, ChatGPT va a mejorar al punto tal que no va a tener errores, como algún día Wikipedia decía, no, es una fuente de errores espantosa, y Wikipedia, más allá de algunos sesgos demostrados, es casi tan confiable, y esto está demostrado por un estudio de auditoría muy importante, es casi tan confiable como la Enciclopedia Británica, al punto tal que la Enciclopedia Británica desapareció. ChatGPT va a seguir el mismo curso. Ahora, la pregunta es, cuando Alpha Tensor, que es una inteligencia artificial como estas que yo les contaba antes, hace 6 meses, 8 meses, descubrió 40.000 formas distintas de multiplicar matrices. En ingeniería, la multiplicación de matrices, vectores, es el ABC. Venimos manejando el álgebra de Riemann y de Leibniz desde el año 1600 y jamás se cuestionó y anda bien. Y es lo que aprendemos todos los estudiantes de ingeniería. 40.000 métodos que los matemáticos dicen, sí, fantásticos, funcionan. No tengo idea de por qué. Problema de la caja negra. Porque entonces ahí nos vamos a encontrar con que no tengo los conocimientos suficientes ni para desafiarla, ni para refutarla, ni para validarla. Tengo que confiar. Es un tema. ¿Cómo luce el futuro? El futuro luce impreso. ¿Y qué dice este chango? Esto es una casa impresa. Eso es un edificio de departamentos impreso, en China. Estas son factorías donde imprimen las casas esas. Hubo una época que yo viví que el departamento de marketing tenía una impresora 3D que era un monstruo y donde había un genio que la usaba, que sacaba un prototipo que demoraba 3 días en imprimirse, que la mandaba a un productor en China que traía el... Bueno, se acabó. Yo voy a imprimir esto en mi computadora. Hay deslocalización de
factories de Adidas, de Nike, de varias empresas grandes del mundo, que sacan sus factorías del sudeste asiático, están poniendo en Alemania y en Estados Unidos. Uno entra en la página, hace el pedido, lo imprime esta factory y se entrega por, ¿cómo se llama el courier Amazon. Uno lo recibe al día siguiente en la casa. Entonces, empieza a aparecer, esto es un motor, una turbina de avión, hecha con una impresora 3D. Esto es más chico que una bacteria. ¿Se acuerdan lo que le hablaba de la revolución de la nanomateria? Esto es un prototipo de un corazón. Acá no se escucha el audio, pero están hablando, es un corazón, la Johns Hopkins University, por ahora es chiquito, pero ya empiezan a funcionar las pruebas de concepto de órganos, no digo piel, hígado, que son fáciles, empieza a ver con flujo de fluidos. Acá tenemos esos tejidos que yo les decía, hígado, faringe, y aparece la biotecnología. La biotecnología es un campo que va a explotar. Hay una técnica que es esta CRISP 101, que es básicamente un copy and paste en el código genético. Conceptualmente es mucho más complicado que eso, pero conceptualmente es como si ustedes tomaran una cadena de ADN y le cortaran un tramo y le impusieran otro. ¿Qué han hecho? Por supuesto que han hecho peces fluorescentes, bacterias que generan luz, o sea, los usos son infinitos. Pero acá tenemos un científico chino que que intervino genéticamente en 2 bebés donde él suponía que funcionaba el gen de la transmisión del SIDA para inhabilitar ese gen, y ahora están estudiando las consecuencias que tuvo esa mutación. No es una mutación normal evolutiva, sino hecha por nosotros. Este científico fue descubierto, le impusieron la pena máxima de 3 años, ya está libre y ya tiene otro organismo que está haciendo algo parecido. Con lo cual, está empezando a ganar esta idea, perdón la redundancia, de el ADN es software, entonces lo puedo corregir y lo puedo cambiar. Y puedo curar enfermedades corrigiendo esto. Ya hay terapias que, sin tocar la línea geminal, modifican el ADN para que sea más resistente a diabetes o a determinadas enfermedades muy particulares. De hecho, fíjense, este paper también es viejo, 2019, donde a la evolución le llevó millones de años con solo 4 letras, C, T, N, G, que son las letras del ADN, construir toda la vida del mundo. Nosotros ya construimos 4 más totalmente artificiales, sintéticas. Porque lo que este es un proyecto financiado por DARPA y la NASA para estudiar qué pasaría si hubiera formas de vida basadas en silicio o en fósforo, que son justamente los códigos que se agregaron, para búsqueda de vida extraterrestre. O sea, fíjense que el mundo está yendo en una dirección que nosotros no vemos, tan inmersos en nuestros problemas cotidianos. Que eso también es un mensaje que quería que pasar, por decir, hay veces que hay que como apagar el mundo local y mirar qué está pasando afuera, para poder, como ver las estrellas en un lugar sin luz, hay que apagar el ruido que tenemos nosotros, porque no nos está dejando ver lo que está pasando afuera. Y ustedes conocen a este señor, Elon Musk, que es el que tiene SpaceX, que quiere ir a Marte, que ahora está llevando astronautas a la estación espacial. También tiene una empresa que se llama Neuralink, cuyo objetivo es aumentar la capacidad cognitiva del hombre a través de interfaces. Por eso los filósofos empiezan a hablar del transhumanismo y del posthumanismo. El de la izquierda es un video de la Johns Hopkins University. Ahí es una persona que tiene todo su sistema nervioso central intacto y tiene problemas en las extremidades. Pero los electrodos le leen los pulsos nerviosos, con una inteligencia artificial se traduce en el movimiento a los brazos.
El otro está editado a propósito, ese cable que se ve ahí está conectado acá, directamente al cerebro, con ese chip, para que con el pensamiento juegue al ajedrez. Esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Y esto también pasa. Es una pena que acá no tenemos el audio, pero esta es una violinista fabulosa que interpreta esta obra hermosa. ¿Escuchan? Bueno, ¿ahora les parece tan raro esto? ¿O ya empieza a ser más natural? Algunos hombres también. ¿Cómo luce el futuro? Y todo va a lucir como una plataforma. De hecho, las grandes tecnológicas hace por lo menos 7 años que vienen invirtiendo casi el 60% de sus revenues en ver cómo seguir mejorando las plataformas. Todo va a ser plataformas. Uber, lo que sea. Fíjense, Mercado Libre. ¿Por qué no se puede tener una plataforma para la comercialización de seguros? Y fíjense, esto es en Bangkok, blockchain, una plataforma que lo que hace es, todos producen energía eléctrica donde sea, en algún lugar, y la tradean en una app. Entonces, si tienen surplus, si tienen excedente, lo venden a la tarifa que la plataforma le fija en ese momento. Y si tienen necesidad, demandan a la tarifa de ese momento. Esto es blockchain. Luce autónomo. Ahí volvemos a esa transparencia, a esa filmina, como diría el doctor Fernández, que decía, el mundo va a ser autónomo. Sí, eventualmente va a ser autónomo, no tenemos ninguna duda. Ya hay camiones autónomos que están cruzando de costa a costa en Estados Unidos, todavía con seguridad, con un chofer totalmente inoperante al lado, pero están cruzando. Tenemos taxis, tenemos barcos ya operativos, ni hablar drones y robots. Esto es ¿se acuerdan lo de recombinante? Esto es un cruce de 14 líneas ferroviarias de alta velocidad, 14 líneas, en un único tramo manejado por una inteligencia artificial. Todos los trenes son autónomos y están, por supuesto, comunicados con la inteligencia artificial que los dirige. Y todos esos cruces son hechos por la inteligencia artificial. ¿Se imaginan la obra de ingeniería que es hacer 14 cruces en un único lugar? La única forma es hacerlo en 14 niveles. Acá está resuelto. Va a mucha velocidad. Fíjense, es realmente... Nadie interviene ahí. Esto es un supermercado en Inglaterra. Uno hace el pedido por la plataforma. Los robots lo que saben es la ubicación de cada producto. Van y hacen el picking y van armando el producto, el pedido, la bolsa. Hay otros robots que van reponiendo a medida que el otro saca. Y hay otros robots que están atrás cargándose. Me quedé sin batería, me fui, me recargué, volví, como las aspiradoras. Y eso hoy por hoy todavía tienen un centro de distribución que no es autónomo. Puede ser cuestión de tiempo. Esto es lo único que no es real, es un render. Fíjense qué lindo parece Star Wars. Pero es una patente que presentó Amazon hace 10 años por lo menos, porque la idea que tienen es llevar sus warehouse, sus depósitos a la nube, al espacio. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. Entonces, ¿qué problema pueden tener los estados con esto? Que dejan de recaudar impuestos. Es como en alguna época se armaban grandes barcos, factorías que se iban a aguas internacionales para no pagar impuestos. Ahora pueden usar el espacio de la misma manera. Se habla de la revolución verde. Personalmente tengo mis dudas de que esto vaya a ocurrir tan rápido. Todavía no tiene la eficiencia ni el costo que necesitan, ni generan la potencia que necesitan. Y la mitología dice que es verde, pero detrás de la fabricación de los procesos de tecnología verde hay procesos altamente contaminantes,
con lo cual es una cosa medio extraña, y que requiere cosas monstruosas como estas plantas eólicas, estas plantas de energía de sol, que hay que tener sol, no es menor, y un granizo los rompe, o obras de infraestructura hidroeléctrica que son monstruosas. Lo que viene es un mundo distinto, descentralizado. Esto yo lo mostré varias veces, es una turbinita que se compra, se instala muy rápido, con, yo diría, obreros locales, ni siquiera necesito tecnología, la caída de agua la fabrico o uso un curso natural y con esto alimento 6 casas. Imagínense usar nuestro caudal del Uruguay, Paraná, las costas de Montevideo. Hay un montón de este tipo de experimentos. Y hay una revolución en el mundo de los alimentos también. Estas son granjas hidropónicas que producen verduras, frutas, plantas, hortalizas, lo que quieran, con rendimientos mucho más altos que los de nuestra mejor hectárea en Santa Fe. Estos son tambos, la misma historia. ¿Alguien se anima a decirme qué es esto? Parece un quirófano, no sé qué parece. Parecido, producen carne. Producen carne cultivada que después se imprime. Y esto es gente que ya está empezando a producir leche artificial, cultivada también. Entonces, es difícil decir que todo esto no va a impactar, que no va a impactar al mundo del trabajo, a la geopolítica mundial, a las economías, digamos, de países, de bloques, de empresas. El cambio es enorme, es acelerado. Este es un trabajo muy viejo y en el cual no me quiero detener mucho, pero ya en 2010 se decía, ojo, porque el 67% de los trabajos del mundo están a riesgo de automatización. Y era con la tecnología de ese momento. Y era verdad. ¿Qué pasaba? En esa época era cuando todas las grandes corporaciones estaban en plena tercera revolución industrial, cambiando todos sus sistemas administrativos, ERP, SAP, todos los sistemas grandes que le llamaban el white collar job, que había un desempleo alto en Estados Unidos, producto de esto. Y lo que decían es, bueno, en realidad sí, la automatización viene por esto, todo lo que está acá. No va a venir acá, ni va a venir acá. Cuando la tecnología cae los precios, y acá yo hoy compro un robot que me limpie la pileta y me sale más barato que pagarle al piletero. Compro uno de esos lawn mowers, ¿cómo se llaman? Las podadoras de césped, pasa 3/4 de lo mismo, y está el aparatito ahí cortando el pasto todo el día. Y ahí arriba, cirujanos, diseñadores de chips de inteligencia artificial, o sea que sí viene una revolución, sería necio negarla. Por supuesto que ahí viene, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Yo lo que propongo, lo que me imagino, es que vamos a estar así. Vamos a tener que correr. Algunas veces vamos a tener la sensación de estar avanzando, otras veces de estar retrocediendo, otras veces de estar cambiando. Vamos a aprender algo que vamos a tener que desaprenderlo y vamos a tener que aprender una nueva cosa. Yo estudié ingeniería y ya está. Yo cuando hoy un chico se recibe ingeniero, el 80% de sus conocimientos ya son obsoletos. Entonces vamos a tener que ir a modelos de educación continua, carreras cortas. Va a haber que ver, ¿se acuerdan que yo les hablaba de permanente reconfiguración? El mundo se va a estar reconfigurando todo el tiempo y nosotros tenemos que ir acompañando ese cambio. Hay que tener la flexibilidad para hacer eso. Nos va a obligar a tener resiliencia, nos va a obligar a tener mucha plasticidad, nos va a obligar a tener ductilidad. Aprendí, bueno, sí, ahora te voy a aprender otra cosa. Nos va a obligar a tener mucha flexibilidad y ganas de cambiar. Sobre todo eso. Porque sin eso vamos a estar en problemas. Porque el mundo va a seguir cambiando, nos guste o no, querramos o no, podamos pararlo o no.
La idea, creo que el desafío de nuevo, esculpiendo el futuro lo hacemos nosotros. Y también depende de nosotros que podamos saber cómo hacer para usar la tecnología que nos ha permitido 80 años maravillosos desde que terminó la guerra hasta ahora, más o menos matices y cosas feas, pero en términos de calidad de vida, en términos de urbanización, en términos de ciencia, en términos de tecnología, son lo más expansivo en la historia de la humanidad. Y bueno, y no ser desplazados, pero el no ser desplazados depende de nosotros. Y cómo nos recombinamos y reconvertimos todo el tiempo. That's all. Agradecemos, por supuesto, al ingeniero Carlos Belloni, y si tenemos alguna consulta, levantamos la mano, nos presentamos y aprovechamos estos minutitos para poder hacerla. O fue demasiado clara, o los dejé knockout, o son muy tímidos. Dale. Hola. No, las bondades de la tecnología, eso es lo que pudimos ver en la presentación, está claro, impacta, pero me preocupa un poco las cuestiones éticas. O sea, la velocidad está clara, la dirección me parece que la da un poco la ética y no aparece, o por lo menos yo no tengo un panorama tan claro de quién regula un poco. Si hay una cuestión anárquica de que se avanza a costa de los negocios, si hay cuestiones éticas en el medio que fijan una agenda de avance, y si hay organismos internacionales que sean capaces de regular todo esto que va a mucha velocidad y que por lo menos no aparecen en mis lecturas muy... No, la pregunta es excelente y es muy compleja de responder. Acá me saco el sombrero de ingeniero y me pongo más en el de filósofo. No existe la ética en esto. Y es un problema. Desde von Neumann, en el proyecto Manhattan, que él dijo, nosotros tenemos el imperativo moral de hacer algo si la tecnología nos permite hacerlo, se instaló un mantra de ¿por qué puedo hacerlo? Porque puedo. ¿Para qué hacerlo? Porque puedo. Tengo el imperativo de hacerlo. Y eso se une a una cultura muy de la Singularity University, del Silicon Valley. Hagan y rompan, muchachos. Hagan y rompan. Si va a salir mal, que salga mal rápido. Y las dos cosas juntas hace que todo esto avance a una velocidad que nadie le está poniendo la mirada ética. Y es en el punto en el que yo todo el tiempo pivoteo, ojo, porque el problema de la caja negra, si bien no entré en la discusión, es un problema ético. Las enfermedades o la combinación de la inteligencia artificial con la biología, sí, me sirve para curar enfermedades o para encontrar enfermedades. Ojo, va en los dos caminos. La misma inteligencia artificial AlphaFold que sirve para encontrar fármacos, hubo gente que le dijo, ¿y qué pasa si preguntamos al revés? Desarrolla enfermedades. En menos de 6 horas había desarrollado 40.000 agentes tóxicos, más peligrosos que los que usó Rusia en la Segunda Guerra, entonces el Novichok. Entonces, es un arma de doble filo, no hay reguladores, está muy en boga el tema de la inteligencia artificial y de ponerle regulación a la inteligencia artificial. Entonces Europa acaba de sacar un código de regulación de inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer? Se van a ir a China, se van a venir a Argentina. O sea, siempre hay lugares donde no hay regulación y donde, ¿cómo se maneja eso? Por eso digo que es muy compleja responder la pregunta, porque a la velocidad que va, no te está dando tiempo a planteos. En el proyecto Manhattan hubo un montón de gente que se plantó y dijo, no, mirá, no hagamos esto porque es una locura. Al chino que yo mostré que modificó genéticamente esos 2 bebés, nadie se le plantó. Y lo pusieron preso en realidad porque salió a la luz y fue un escándalo internacional. Es un tema. La otra derivada de eso es qué capacidad tienen los estados, los reguladores para regular esto que no saben ni qué pasa.
Ahí me remito al juicio a Mark Zuckerberg. No fue un juicio, fue una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, no sé si se acuerdan. Los senadores tenían todos los asesores atrás que le pasaban los papelitos. Leían preguntas que claramente no entendían que estaban preguntando, y Mark Zuckerberg dijo, ¿saben qué? No les voy a responder porque ustedes no son capaces de entender la respuesta. Se paró y se fue, y las acciones subieron. Y los senadores le hicieron así y se fueron. ¿Qué pasa cuando la tecnología empieza a ser tan ciencia oscura? Y no hay gente que la pueda refutar, validar, frenar. ¿Cómo la frenás? El único ejemplo que yo conozco de un imperio que frenó la tecnología fue el Imperio Romano, con los famosos molinos. Lo demoró todo lo que pudo porque tenía pánico a la mano de obra esclava desocupada. Colapsó. En muy poco tiempo después colapsó. Es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé cómo se frena la tecnología. Lo que sí sé es que tenemos que empezar a plantear temas éticos, temas morales, tenemos que empezar a plantear. Vos me preguntás, ¿cuál es la carrera del futuro para nuestros hijos? Que es algo que nos lo preguntamos todo el tiempo. Hace 5 años atrás todos los estudios decían la famosa sigla STEAM, ciencia, tecnología, matemática, programación, bueno, y surgieron un montón de escuelas que iban en esa dirección. El mismo estudio hecho hoy está diciendo humanidades, filosofía, ética, literatura, historia. Empecemos a entender que necesitamos ciencias más blandas que manejen y regulen esto. Una linda pregunta, gracias. Yo no entré ahí porque sé que es conflictivo. Vale. Por supuesto que sí. Y pensaba, vos dijiste lo del Imperio Romano, que yo pensaba, ¿cómo fue el mundo antes de la pregunta? ¿Había de todo? No. Pero para que termine, ¿no? Entonces digo, ¿por qué hay que regular? ¿Quién está en condiciones? Eso es Zuckerberg, es fantástico. Porque eso es lo que le permite a él seguir creando. Pero ¿por qué regular? Porque una cosa es regular el Imperio Romano para defender el poder y otra cosa es en una sociedad que tiene que seguir creciendo y resolviendo los problemas que existen ahí. Claro. Si las cosas que surgen como nueva tecnología resuelven esos problemas que tenés ahí, ¿por qué lo voy a parar en un debate parlamentario de gente que no conoce? Exacto. Y también la pregunta es muy válida y también es el argumento contra cualquier esfuerzo de regulación. No conoces lo que vas a regular, no sabes qué tenés que regular. Vamos a preguntar, ¿qué diferencia hay? Para mí la velocidad. No era lo mismo una tecnología en el Imperio Romano, incluso en la Segunda Guerra Mundial, que una tecnología tan disruptiva como la combinación de la biología con la inteligencia artificial hoy, que podría caer en manos de Al-Qaeda, ISIS, quien sea. Porque la realidad es que si la revolución de los 80 la hicieron chicos en garage, que con una computadora, la revolución que viene es genética. Yo alguna vez mostré en una charla, yo estaba en Estados Unidos y compré un kit que se usa en escuelas primarias de Estados Unidos para modificar bacterias genéticamente. Entonces compré la guía, compré todos los reactivos, compré las bacterias, compré todo. Tuve problemas para traerlo por aduana acá porque estaban, pero entró. Eso se enseña en la primaria en Estados Unidos, algunas primarias. Entonces, es muy probable que la nueva revolución venga por chicos en garage con todo eso. Y agárrate, Catalina, no sé qué resultados puede tener. No sé. La verdad, no puedo decir qué va a pasar. Lo que sí digo es, y un poco de escozor me da,
Porque una cosa es una revolución digital en un garage y que me salga un Mark Zuckerberg, que me salga Mercado Libre, que me salga esas plataformas. Otra cosa es que me salgan estas tecnologías. Hay que regular, no sé si podés, te soy honesto, no sé si podés, no tenés el conocimiento, a la velocidad que vas, va a ir siempre atrás, te regulo, te vas de país, a un país que no te regulen. De hecho, no quiero decir un país por otro, pero me sale El Salvador y no es Salvador. Hay un país que está permitiendo la experimentación en seres humanos de terapias genéticas. Entonces, no me deja Europa, listo, me voy ahí. Y ahí se van mudando un montón de compañías, startups genéticas, californianas, a experimentar con seres humanos. Yo lo que trato de mostrar es lo que pasa. Lamentablemente, yo sé que no se puede regular, porque va a tal velocidad que no puedo, y ni siquiera sé lo que están haciendo, y cómo le pongo un límite a algo que no sé qué hacen. En el fondo la respuesta de Zuckerberg fue, ¿qué te voy a explicar si no entendés nada? Y tenía razón. Pero ¿no es peligroso eso? Como comunidad, como sociedad, ¿no tenemos que por lo menos tomar conciencia del peligro y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Hoy nos pasa lo mismo, salgo totalmente de tema, el tema de la ludopatía en los chicos. Plataformas. ¿Está regulado? Y es un problemón. Los chicos están diciendo que 3 de cada 5 están jugando online. ¿Con qué plata? ¿Cómo? ¿Con qué plataforma? ¿Quién les permite? ¿Cómo pasa? Bueno, es que por eso digo, la exponencialidad nos está poniendo en límites y en bretes más difíciles. Una cosa es un cambio tecnológico. Digamos, cuando se inventa en las monturas ¿cómo se llama para poner el pie? El estribo. Fue una revolución, porque de golpe los caballos podían cargar contra el ejército enemigo sin caerse de la montura. Ya no era lo mismo que estar en caballo atrás, ganaron velocidad, los pasaron por encima. Una revolución tan pavota como esa. Ahora estamos hablando de cosas en órdenes de magnitud de millones de veces de impacto. Y a una velocidad mucho más grande. Sí, la velocidad para mí es lo clave. Carlos, hasta ahora que dijiste tantas cosas que uno tiene 400 preguntas para poder hacerte. Voy a tratar de hacerte 2. La primera era cuando dijiste cómo Bill Gates predijo la pandemia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y la segunda es, ante tanta inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con las masas y la inteligencia natural y creatividad del ser humano? A ver, lo primero, lo de Bill Gates, estaba en el Zurich Global Risk Report del primer año. Peligro de pandemia. ¿Por qué? Porque ya tuvimos pandemias antes. Tuvimos la gripe española, tuvimos la peste negra, tuvimos un montón de pestes. En un mundo globalizado, donde tenés gripe aviar, donde el SARS, hubo un montón de antecedentes y de llamadas de atención, ¿qué puede ser más perjudicial que la gripe, que se transmite muy rápido y con periodo de incubación corto, que es oral? No, digamos, ahí es por eso yo me resisto a lo del cisne negro. De hecho, hoy sigue apareciendo como un riesgo. ¿Por qué? O porque sea un patógeno hecho artificialmente que se libera, o porque es transmisión zoótica. El ser humano sigue invadiendo áreas naturales y sigue en contacto cada vez más con especies que tienen enfermedades que ahora empezamos a encontrar que se transmiten a otros animales domésticos o a las personas. ¿Puede pasar? No va a pasar, nadie puede saber, no hago futurología. El riesgo está. Y nos gusta jugar con el riesgo, seguimos empujando los límites. Esa es la sensación. La otra pregunta, no te puedo decir qué va a pasar. Como te decía al principio, yo recibí hoy un mail que me decía, y un mail de una empresa muy respetable, una consultora de las Big Six, que decía, en 5 años va a haber solo 2 clases de empresas, las que usan la inteligencia artificial o las que desaparecieron. Y yo lo veo como muy tremendista.
También te dicen, mirá, vas a tener que aprender a usar la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, vas a tener que empezar a convivir con robots, vas a tener que convivir con realidad aumentada, vas a tener que hacer... Ahora, también empieza a haber un tipo de trabajo que no nos podemos imaginar. Mirá, vos hoy, un chico que entra a la escuela primaria, asumamos que es un buen alumno, que termina la escuela primaria, que termina en tiempo y forma la escuela secundaria, que termina en tiempo y forma la facultad, vos entra hoy y no sabés qué trabajo va a existir ni para qué lo vas a formar. Ya hoy, todo el sistema educativo nuestro, el de Estados Unidos, todo se creó a medida de la segunda revolución industrial. Taylor, Ford, están creados para educar masas que entren al sistema industrial. Tanto como obrero, tanto como gerenciador, tanto como emprendedor, pero todo eso se está rompiendo a pedazos, porque la velocidad, hoy yo saco un ingeniero y ya es obsoleto, excepto industrias muy particulares que son obsoletas o que vienen muy atrasadas. Entonces, es muy difícil esa pregunta, pero me parece que ahí justamente, en esas preguntas difíciles es donde están los debates ricos. ¿Por qué no empezamos a debatir qué hacer con el sistema educativo, cómo reformarlo? No si tiene que ser laico, universal, gratuito. Ayer salió un informe que muestra que un chico con dificultades socioeconómicas, y las va numerando una por una y son 16, en la peor situación solo tiene un 18%, un 17% de chance de terminar la escuela secundaria. Entonces, ¿por qué nos focalizamos hablando de la universidad cuando no estamos resolviendo el problema de la secundaria? ¿Qué es el paso necesario e ineludible para ir a la universidad? Me parece que a veces nos empantanamos en discusiones que no tienen cabeza. Somos una sociedad pobre, tenemos un 60% de pobreza, tenemos un desempleo alto, tecnológicamente atrasados. Perdón que voy a decir esto porque duele en el corazón productivo agropecuario de Argentina, pero dependemos de granos, tenemos bajo valor agregado, no somos un país industrial, tenemos varias cosas en contra. Estamos jugando con un hándicap negativo y nos empantanamos en discusiones no conducentes. Para mí la discusión es, ¿por qué no mejoramos el sistema primario? ¿Cómo? Y a lo mejor una salida sea el sistema japonés, que durante los primeros 3 años no los enseñan a leer y escribir, solo les enseñan a ser personas, valores, respetar a tus mayores, limpiar el aula, convivir con tu compañero. La maestra, el sensei, y esto yo estudié japonés en la universidad, en la embajada de Japón, entonces no me lo inventaron, lo vi. Los sensei van a la escuela para conocer el entorno socioeconómico del chico. Entonces, ¿por qué no empezamos a mirar la educación de otra manera? ¿No necesitamos a lo mejor una revolución en el sistema educativo? Porque los cambios nos van a imponer cosas que no estamos preparados. Yo les mostraba esa ventana de África. ¿Se acuerdan que el 80% de la juventud menor a 25 años va a estar en África? Entonces, los economistas lo primero que dicen es ventana demográfica. Tiene que explotar Nigeria, tiene que explotar esos países. ¿Qué pasa? Hicieron una prueba estandarizada en toda esa gente y encontraron que, en realidad, la cantidad de jóvenes con actitudes, aptitudes en África es menor que la que hay en Rusia. Entonces, la ventana demográfica no te sirve, que es mucho de lo que pasa en Latinoamérica. Porque tenemos un problema educativo quebrado, tenemos sistemas sanitarios quebrados, la inequidad yo mostré que era muy alta. Entonces, me parece que en las preguntas que no tienen respuesta es donde yo encuentro valor en el debate. Porque si no, es todo certeza, hagamos tal cosa, listo, viene alguien y nos dice, vamos por allá, ese cartel. Esperamos que alguien nos diga qué hacer y allá vamos como manada. Me parece que se impone un debate. Varios, muchos. Hola, despedimos con un fuerte aplauso a Carlos Belloni. Muchas gracias. Invitamos a Nadina de Carlo y a Belén Gómez a hacer entrega de un presente también junto con el presidente de Río Uruguay Seguros.
Agradecemos, por supuesto, la presencia de Carlos Belloni. Muchas gracias. Tantas cosas hermosas que eran para seguir hablando. Claro que sí. Y de esta manera finalizamos Esperá, otro ¿cuánto? encuentro más de Urrus. Así que muchísimas gracias a aquellos que también nos siguieron desde la casa, por la paciencia, por aguantarnos. Y bueno, será hasta el próximo encuentro de Urrus, que nos queda uno más Gracias. todavía dentro del año 2024. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.